Costumbre siempre leer este pasaje, especialmente en los días donde tenemos. Ya. Aló. 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 Buena. Entonces vamos a orar a nuestro Dios para rogar que continúe su bendición con nosotros. Oramos. Señor Dios y Padre nuestro, invocamos tu nombre tal como tú te nos has revelado. El Dios de inconmensurable misericordia, de inmensa compasión, Dios clemente y perdonador, y que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Nosotros pues, viendo lo que tú eres y lo que tú has hecho, que nos ha amado en Cristo desde antes de la fundación del mundo, como un solo hombre y a un solo cuerpo y a una sola voz, elevamos a ti acciones de gracias. Gracias por habernos conocido, predestinado. Un día nos llamaste, nos justificaste, nos santificaste y nos adoptaste en tu familia. Gloria a ti en tu iglesia por los siglos de los siglos y en tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos cuando miramos hacia atrás para 1985 y desde entonces nos reuniste como cuerpo, como iglesia, y son innumerables tus misericordias con nosotros, no la podemos contar. Y una vez más, gracias porque te hemos pedido tantas veces que tú hagas de este lugar puerta del cielo y casa de salvación. Y al venir estos hermanos a dar testimonio de su fe en ti, volvemos a ti con acción de gracia de que has oído nuestras oraciones. Señor, dile tú a nuestras almas que tú nos justificaste, que tú eres nuestro Salvador y que tú nos preservarás para el día de gloria. Concédenos estar en pie para ese día. Y aún así estamos conscientes de lo que somos y te rogamos, perdona nuestros pecados, borra nuestras transgresiones, porque queremos servirte. Y te pedimos todo esto nuevamente rogándote que haga de este lugar puerta del cielo y casa de salvación. Y te lo rogamos en el nombre de aquel en el cual tú expiaste todos nuestros pecados, nuestro hermoso Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Libro de los Hechos, capítulo 19. Y lo hacemos, leemos, tratando siempre de justificar nuestras actuaciones como iglesia, en el sentido que todo lo que hagamos en este lugar sea conforme a la palabra de nuestro Señor y no a imaginación o invento nuestro, sino lo que Dios ha mandado. De modo que cuando nuestros hermanos más tarde pasen a dar testimonio y bautismo, tenemos el apoyo bíblico. Dice así el libro de los Hechos y en el verso 18 del capítulo 19. También que muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. La Biblia, más que es un libro de receta, es un libro de conceptos. La palabra testimonio no está ahí como una receta, pero sí el concepto. El concepto es que venían dando testimonio. Y el testimonio no es más que eso: confesar y declarar las cosas que practicaban, y ahora Cristo los ha cambiado por otras, por las suyas. Verso 19. Y
muchos de los que practicaban la magia, es decir, la idolatría y la maldad, juntando sus libros, entonces particulariza qué fue lo que pasó. Los quemaban a la vista de todos. Ya no más magia, ahora es la verdad en Cristo. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 piezas de plata. Y como se dijo en otra oportunidad, a veces es bueno valorar, Dios se agrada, que valoremos qué es lo que estamos dejando por amor a Él. Y esto lo dejaron todo. Ellos eran magos o brujos, en tiempo presente leían la taza, daban los números, todo ese tipo de cosas. Quemaron todo eso. Y de ahora el peregrinaje hacia el paraíso celestial. Verso 20, y aquí es el punto. Así o de esta manera, por lo que hacían, por estos testimonios públicos sería la idea, crecía, ¿qué crecía? Poderosamente y prevalecía en sus corazones que la palabra del Señor. Y eso de prevalecer es por lo que hicieron. Ellos eran magos, vivían de eso y prefirieron, quizás, si cabe la expresión, aunque no estoy tan seguro, de vivir en pobreza, pero con el amor de Cristo. Porque dejaron 50,000 piezas de plata detrás. Una pieza de plata es una onza. Y hoy, creo que esta semana la plata cerró a $35 la onza. Es decir, 50,000 piezas de plata a $50, a $35. Estamos hablando de 1,700,000 dólares quemaron ellos en magia y libros y toda esa cosa. En pesos dominicanos, 85 millones de pesos. Así que los que estaban dando testimonio allí habían quemado 85 millones de pesos por amor a Cristo. Oh, quiere el Señor que así sea con nosotros siempre. Y que no solamente, dice aquí, crecía, prevalecía la palabra del Señor. De modo que hoy los que dan testimonio, los demás nosotros hemos de mantenernos orando por ellos, que esa palabra siga prevaleciendo en ellos y en nosotros. Y así que crecía y prevalecía la palabra del Señor. Algo más, y en términos particulares de nuestra congregación, aquí hay miembros de la iglesia que se convirtieron con el testimonio de otros que dieron testimonio aquí. Los invitaron, mira, me voy a bautizar, quisiera que tú vinieras, un familiar, un amigo. Vinieron y oyendo el testimonio, Dios los trajo a salvación. Y quizás sea contigo o contigo. Mira el dedo. Y como es ancho, te cae a ti. Así, a ti. Quiera Dios que hoy sea un día de salvación, de aquí a la eternidad. Bendito sea el Señor. Cuando cantábamos ahorita en Sublime Gracia, decía el escritor que va a venir un día, el día de la muerte. Así vendrá. Pero después de eso, para el verdadero creyente es reposo eternal. En lenguaje presente, felicidad completa. ¿Tú te imaginas? Bueno, imagínatelo. Reposo eterno. Los ricos tienen la imagen de que ellos viven tranquilos, quietos, que nada les molesta, que eso será de nosotros en Cristo, pero no por riquezas materiales que nadie se la puede llevar en la caja ni a la tumba, sino por el amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a su nombre en su iglesia por siempre. Bien, yo estaré llamando los hermanos que se van a bautizar y a ser miembros de nuestra iglesia, para que la iglesia vuelva y los vea. Así que lo llamaré a cada uno por su nombre para que pasen aquí al frente. Fran Díaz, por favor, pasar. Manuel Pascal. Giselle Ovalle. Claudia. Giselle Gómez.
Raulín, María y Brittany, eso es una familia. Juan Marte, Larry y Carolina, Eddie Coronado, Gabriel y Heidi, una pareja. Warner y Annie Chávez. Yo vi a Annie, así. A Warner es que no he visto. Pueden ponerse también de este lado. Dieciséis hermanos que pasan a ser miembros de nuestra iglesia. Warner, y él es tan puntual y no lo he visto hoy. Debe ser que se le ponchó la goma al concho donde venía y no pudo venir. Pero ya él fue presentado y simplemente para presentarlo otra vez. Manuel Pascal, déjame decirle algo de este caballero, este jovencito. Él es mi familia y su familia, estoy hablando, ¿en qué año tú te fuiste a Estados Unidos? 47. Bueno, yo todavía no había nacido, pero sí recuerdo. ¿Y de qué se ríe? Nosotros le decíamos Manolo, ¿no era así? Sí recuerdo, tendría yo 9 o 10 años, que mamá dio la noticia en casa, que Manolo se hizo evangélico. Lo recuerdo como ahora. Y fue en Nueva York que él se convirtió. Y wow. Y cuando lo ven, vino ahora de retirada y lo vi otra vez. Digo yo, oye, este Manolo. Pero yo, la imagen que tengo de él, bueno, no lo voy a decir. Un jovencito. Fue el primero en la familia que yo sepa que, verdad, fuiste el primero. Le dijeron de todo. Pero aquí estamos, Manuel. Claudia, la hermana hija de doña Gilla, y empezó con nosotros, su familia empezó con nosotros en 1986, ¿verdad? Pero ella no había nacido para esa fecha, así que no calcule. Giselle, ay, perdón, Giselle, ella viene de traslado de la Romana y está aquí con nosotros y me fue significativo que tan pronto fue trasladada, vino, se presentó, yo soy de vuestra familia, quiero pertenecer a la iglesia. Y eso hace un miembro, cuando llega, se muda de sitio, lo primero que busca es una iglesia para incorporarse a la membresía. Y eso hizo Giselle con nosotros. Esta se bautiza hoy. La otra Giselle, dice ella. Fran Díaz, Raulín, María, Brittany, Carolina, Larry, Gabriel, Heidi, Eddie Coronado y Annie Chávez. Oye, ¿ya no borro? Ya no borro. Un aplauso, venga. Sí. ¿Saben qué fue? Que tomé fotobismol esta mañana. Esta gente gozan conmigo. Pueden sentarse, gracias. Pueden sentarse. Algunos me han pedido leer el testimonio, el orden, bueno, lo tengo aquí, se irá dando a medida que le llamemos. Así que el hermano Frank, ¿pudiera venir por favor? Para yo leer su testimonio. ¿Lo leo? Sí. Voy a leerlo. Leo.
yo estaba muy concentrado en la iglesia tradicional, entiéndase, católico romano. Visitaba hasta 3 y 4 veces a la semana en la iglesia. En el año 1992 vino a mi casa un pastor del campo y me predicó y acepté a Cristo en mi corazón. Pero después de 3 días dije, ¿qué es lo que he hecho? Y me sentí muy mal porque tenía tantos años en la iglesia tradicional desde que nací. Abrí los brazos y exclamé, Señor Jesucristo, dime qué es lo que yo he hecho. Y oí una voz potente en mi corazón que me dijo, hijo, yo estoy contigo. Wow. Al oír esa voz, sentí una alegría y un gozo tan grande que nunca antes había sentido. Sentía tanta alegría que en mi casa saltaba, corría y brincaba. Mi señora me preguntó qué era lo que me pasaba y le dije, no puedo expresar lo que siento. Mi corazón se me está saliendo del pecho del gozo. Saltaba como un becerro en la manada. Como dice la escritura en Malaquías 4:2, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros en la manada. Amén. Amémonos unos a otros. Amados hermanos, Dios los bendiga. Gracias. Wow. No sabía el testimonio tan hermoso. Gracias. Wow. Casi me saca lágrimas. Sí, te puede ir. Digo, sentarte, no te vayas. Giselle Ovalle. Ella se bautiza. Así que nosotros hacemos lo que se bautizan, le ponemos a dar testimonio primero por si no da el tiempo. Entonces los otros lo dejamos para después. Muy buenos días, hermano. Puede acercarte. Muy buenos días, hermanos. Acércate más. Mi nombre es Giselle Ovalle. Primeramente quiero darle las gracias a Dios que por medio de nuestro Señor Jesucristo me permite compartir con ustedes y contarle mi testimonio de fe. Anteriormente yo residía en Santiago Rodríguez, vivía con mis padres, los cuales me criaron en un lugar que asistía a la iglesia católica y aún así no asistía. Desde temprana edad era muy grosera, tenía varios amigos al mismo tiempo, los cuales les hablaba mentira, estaba profundamente perdida en la codicia. En fin, vivía una vida vacía y solo buscaba de Dios cuando tenía problemas de salud y problemas con mis padres. ¿Cómo llegué a recibir a Cristo? Antes de ingresar a la universidad, mi primo me invitó a la iglesia evangélica, de la cual nada me llamó la atención. Luego empecé a trabajar y una semana después me empezaron a hablar del evangelio, pues realmente era una incrédula, porque todo lo que creía eran tradiciones católicas, pero algo en mí empezó a suceder y es que comencé a meditar y a darme cuenta de que vivía equivocada respecto a Dios y a mí misma. Un mes después me invitaron a esta iglesia donde me di cuenta de algo, es que se enfocan en las enseñanzas bíblicas y no en pastores que hacen milagros, ya que solo Cristo es el único con poder y gloria que puede hacerlo cuando sea su voluntad. Amén. Wow. Esto me motivó a seguir buscando del evangelio y en varias ocasiones vine a hacerle preguntas al pastor Amiris, hasta que en el mes de abril
Dios me dio a entender por medio de su palabra que solo en Cristo hay salvación y que Él pagó por mis pecados. Wow. Este fue el día en que nací de nuevo. Ahora quiero vivir una vida apartándome del pecado para servir a Cristo, quien es mi Señor, el jefe de mi vida. Quiero exhortarles a aquellos que todavía no han conocido a Cristo, especialmente a los jóvenes, que reconozcan que todos estamos condenados por el pecado y necesitan un Salvador. Y el único Salvador es Jesucristo, a Él sea la gloria. Amén. Parece una teóloga. Hay dos principios teológicos que ella mencionó con fuerza. La soberanía de Dios. Dios tiene misericordia de quien Él quiera. Y segundo, solo Él hace nacer de nuevo. Dios te bendiga, mi hija. Y toda la energía que tú gastaste en lo que tú dijiste públicamente, la codicia, lo gasta en Cristo. Amén. Claudia, esta es hija de millones de rodillas. Su mamá, yo creo que pasó años y años orando por ella. Se me vaya lejos. No se me vaya lejos, porque los nervios me traicionan. Aquí estoy. Mi nombre es Claudia Zuleima Paredes Fermín. Este es mi testimonio. Desde muy niña, mi madre me inculcó la palabra de Dios. Yo diría que fue una enseñanza a media, ya que mi madre llevaba un catolicismo muy arraigado, pero aún así me inculcó el amor y el respeto hacia Dios, tanto a mí como a mis hermanos. Ese catolicismo se llevó en mi casa hasta que un día Dios, en su infinita misericordia, trajo la luz a uno de mis hermanos. Y él le explicó a mi madre, en la ignorancia en que estábamos viviendo, adorando un cuadro del corazón de Jesús y una virgen de yeso. Imágenes que mi madre accedió a que mi hermano destruyera porque ella se había convencido del error en que estábamos sumergidos adorando estas imágenes. Mi madre buscó otras religiones y otras iglesias, pero gracias al Dios verdadero que le dio discernimiento para elegir una de las iglesias donde se predica el verdadero evangelio, que es esta. Los miembros más viejos de esta iglesia conocieron a mi madre, que fue la señora Aridia Fermín, o como muchos cariñosamente le llamaban, Doña Gilla, la cual perteneció por más de 20 años a esta congregación. Ella empezó a ser miembro de la iglesia cuando estaba ubicada en la calle del Sol. Desde entonces yo visito la congregación. Podría decir que soy una de las visitantes más viejas que puede haber. Visitaba la iglesia por un tiempo, pero siempre había un desgano, una dejadez. Siempre buscaba una excusa para no venir. Así se me pasaba el tiempo, se me pasaban los años. Regresaba por 2 o 3 semanas y volvía y me sumergía en esa dejadez, en ese aburrimiento. Y aunque no era muy del medio, no tenía casi vida social, pero era más feliz quedándome en mi casa, escuchando música o quedándome acostada. Yo hablaba muchas mentiras, envidiaba las cosas buenas que le pasaban a los demás, codiciaba lo que no era mío, era muy iracunda, muy vanidosa, pecados de los cuales me avergüenzo y me arrepiento. Ahora mismo estoy viviendo una batalla para superarlo. Siempre sentía un vacío en mi corazón, vacío que no pude llenar con nada, vacío que yo estaba convencida de que solamente Jesucristo podría llenarlo.
hasta que un día me dije a mí misma, decídete que este es el momento. Empecé a visitar la iglesia nueva vez, pero esta vez sentía que era algo diferente. Quería que siempre me estuvieran hablando del evangelio, que siempre me estuvieran hablando de Dios. Sentía como hambre y sed de la palabra de Dios. Yo trabajaba un domingo sí, un domingo no. Y el domingo que no me tocaba trabajar, deseaba que llegara con ansia para escuchar la prédica. Hace un año que vendieron la empresa en la cual trabajo, pusieron a alguien por encima de mí. Me informaron que el día libre de esa persona iba a ser todos los domingos y que de ahora en adelante yo tenía que trabajar todos los domingos. Recuerdo que le pedí al pastor Arocha de que orara por mí, por esa situación en la que estaba atravesando, de la que iba a tener que trabajar todos los domingos, y que mi corazón deseaba estar aquí, alabando y escuchando la palabra de Dios. Recuerdo que el pastor Arocha me dijo, vamos a orar ahora mismo, y en este mismo lugar me oró. El pastor Arocha me dijo, vamos a orar en este mismo lugar, y en este mismo lugar me oró. Dije dentro de mí, Dios mío, en ti pongo mi confianza de que si es tu voluntad, me vas a ayudar a resolver esta situación. Duré 4 meses trabajando todos los domingos, hasta que un día me llama mi jefa inmediata y me dice que había surgido un nuevo puesto en la compañía y que habían decidido llevarse a mi compañera y ponerme a mí como encargada senior de la sucursal que trabajo, y que de ahora en adelante yo iba a tener libre todos los domingos. Lloré por haber visto mi oración contestada. Tal vez algunos dirían que es una coincidencia, pero yo les diría que es una diosidencia, ya que dentro de 13 sucursales que hay aquí en Santiago, precisamente elegir la compañera que estaba conmigo, y así yo poder librar los domingos. Me sentí tan impactada, tan emocionada, que dije, Jesucristo, a ti quiero entregar mi vida para honrar, alabarte y glorificarte todo solo a ti. Decidí bautizarme porque siento que soy una nueva persona desde que decidí seguir los caminos de Dios. Amén. Quisiera aprovechar la oportunidad para dar una enseñanza que aprendí hace mucho. El hermano José Espinal está aquí. Imagínense que yo le diga al hermano José Espinal, préstame tu celular, y él me preste el celular. ¿Quién me lo dio? José. Si yo oro a Dios y lo que yo pedí me lo dan, fue Él, nadie más. Todo lo que pidamos en oración y Dios nos lo conceda, no dude, fue Él que te lo dio porque tú se lo pediste. Giselle Gómez. Buen día. Dios les continúe bendiciendo. Es para mí un increíble gozo. Estoy sumamente alegre de estar aquí. Lo esperaba con ansias. Escuché del Señor desde muy niña, y la primera vez, recuerdo, fue una noche que llevaron un culto a mi casa. Esa noche predicaron sobre Cristo, el pecado y el infierno. Yo, niña, al fin tuve miedo y me acerqué y le pedí a Cristo que me salvara. Como niña, al pasar el tiempo, mi madre
me llevaba a la iglesia con luchas constantes. Conforme fui creciendo, no me aparté de mis iniquidades, no honraba a mis padres y me acoplé al mundo, inclusive yendo a la iglesia. Al estar en constante contienda con mis padres, se me hicieron difícil muchas cosas porque no obedecía. Y ahí fue donde Cristo me quebrantó y grité, no, ya no puedo más. Y en medio de llanto decidí entregarle todo a Cristo y que sea Él que maneje mi vida. Desde esa noche hasta ahora, las predicaciones en contra de mi voluntad, todos los versículos que me enseñaron y que aprendí en la Escuela Bíblica de Verano, o EBDB como conocemos, en la Sociedad de Niños, en la Escuela Dominical, y esos versículos y la palabra constante escuchada en el colegio cristiano que estudié, son los que han estado conmigo, porque la palabra de Dios indudablemente es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y eso fue lo que el Señor hizo conmigo, que a pesar de que yo no quería, el Señor obró. Y hoy estoy aquí por la verdad de Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Y cada vez que estoy en dificultades, yo recuerdo, hey Giselle, tú eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y me alegro con gozo inefable y glorioso al estar en Cristo. Definitivamente no vuelvo atrás. Y quiero aprovechar la ocasión para agradecer públicamente a la iglesia lo tan afable que han sido, cuán cariñoso, amoroso han sido, la forma en cómo me han acogido. Le doy gracias, IBG, gracias porque he podido ver el amor de Cristo a través de ustedes, gracias a cada una de las personas que me escriben, que me llaman, que me preguntan, que se acercan. De verdad quiero darles las gracias a todos y gracias por mostrarme que los mandatos de Romanos 12, si quieren después pueden leerlo, sí es posible cumplirlos. La gracia de nuestro Señor siga con ustedes. Bendiciones. República Dominicana tiene muchos problemas, muchísimos problemas. Y oyéndola a ella, la solución es una sola: gente nueva en Cristo. Cuánta necesidad del Evangelio tienen nuestras naciones. Quiera Dios avivar su obra en medio del mundo hispano y muchos vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Hermano Manolo. Él me ha pedido que yo lea su testimonio y para mí es un placer hacerlo, sobre todo recordando que era yo un jovencito cuando oí que él se había convertido. ¿Lo leo entonces? Iglesia Bautista de las Gracias, hermanos en Cristo Jesús. Mi nombre es Manuel Pascal. Nací en la ciudad de Santiago, República Dominicana, de padres católicos. Emigré a la ciudad de Nueva York con mis padres y mi familia en el año 1947. Soy casado y tengo 3 hijos. Cuando joven, viviendo en Nueva York, viví una vida normal, participando del baile y música del mundo, como todo joven que no conocía al Señor. Visitaba la iglesia católica, pero siempre sentí un profundo vacío en mi corazón que nadie ni nada podía llenar. En el año 1959, una muchacha que estaba conmigo en la iglesia me regaló una Biblia. Perdón, en la escuela. Gracias por la corrección. Vuelvo a leer. En el año 1959, una muchacha que estaba conmigo en la escuela me regaló una Biblia. Pero yo tenía miedo de leerla porque los amigos me decían que el que leía la Biblia se ponía loco.
Yo recuerdo cuando nos dijeron a la familia que él se había convertido, si mal no recuerdo, uno de la familia, decíamos siempre en el vecindario, convertido, perro vestido. Para nosotros los convertidos era una, qué sé yo, una chusma o algo despreciable. Eran como locos porque estaban en contra de la Virgen María, y estaban a favor de los judíos que mataron a Jesús. Imaginaciones locas como esa. Pero para nosotros era eso, el que leía la Biblia, por lo menos en mi familia, en el vecindario, se decía que se podía poner loco. Sigo leyendo y cierro el paréntesis. Después de un año de tener la Biblia que nunca leí, pasando por una iglesia evangélica, oí un joven predicando la palabra de Dios. Me invitaron a entrar a oír la predicación y acepté. Continué visitando todos los viernes, día de jóvenes, y como un mes más tarde me convertí al Señor Jesucristo y fui bautizado. Desde entonces le sirvo a mi Señor y jamás he vuelto a sentir vacío en mi corazón. Al contrario, siento una paz profunda en mi alma y puedo orar y cantar con mis hermanos en Cristo. Mi versículo favorito es Juan 5:24, el cual leo: el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Mi deseo es ser miembro de la Iglesia Bautista de la Gracia y congregarme con ustedes como mandan las Escrituras en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Que Dios le bendiga a todos. Amén. Raulín, María y Brittany. Y hoy me saqué el premio con él, que me dijo que visíteme, que le voy a arreglar la barba. Sí, a ponerlo de cachete. Mi nombre es bienvenido. Algunos me dicen Raulín Caché. No nací en un hogar cristiano, así que a muy temprana edad me involucré en el alcohol. Era un joven adulto y mi vida perdida incrementaba más. Con el tiempo me casé con María Vargas, con quien tuve mis hijos, y en lugar de enfocarme en mi familia, seguía en el alcohol, a tal punto que descuidé mi responsabilidad con mi esposa, mis hijos y mi trabajo. Literalmente lo perdí todo. Tiempo después, un amigo se ofreció a llevarme la palabra de Dios a la casa. Le decía que estaba de acuerdo, pero era para salir de él, y cuando se iba no me encontraba. Me iba tras los placeres del mundo, pero él insistió conmigo tanto que llegaba antes de la hora acordada y me esperaba. Así que un buen día lo acompañé a la iglesia, y ahí el poder del evangelio cambió mi vida. Acepté a Jesús como mi Señor y Salvador y me bauticé. Además, el Señor me puso en mi corazón orar por mi esposa, y Él es tan bueno, escuchó mis oraciones y trajo a salvación, restauró mi matrimonio y mi familia. Hermanos, hoy en este día estamos aquí para darle la gloria y la honra a Dios. El Señor le bendiga. Dios le bendiga, iglesia. Mi nombre es María Vargas.
Nací en un hogar con religión tradicional, es decir, católico. Me casé a temprana edad con Bienvenido Rodríguez y quedé embarazada de mi primera hija. Mi matrimonio fue un desastre, hasta el punto que yo y mis hijos nos vimos en la necesidad de separarnos por un tiempo de mi esposo. Nos fuimos a la casa de mis padres. En casa de mis padres, un día en medio de mis lágrimas, clamé a Dios, al cual no conocía, y le dije: Señor, no quiero vivir así con tanta escasez y abandonada con mis hijos. Por otro lado, mi esposo, que ya estaba convertido, comenzó a orar por mí. Empecé a visitar la iglesia y un día hicieron un llamado para aceptar a Cristo. Y así oré y le acepté como mi único y suficiente Salvador. Él cambió mi vida y ya me ven aquí por la misericordia de Dios, para darle la gloria y la honra a Dios. Que su misericordia esté con todos ustedes. Bendiciones. Quisiera destacar algo en ella, su paciencia. Y vino a mi mente aquella mujer que su marido la maltrataba también y la abandonó, como el ex Raulín, no este Raulín, el otro. La abandonó y ella decidió sufrir por Cristo y esperar. Y Dios restauró su familia, así como este caso. Dios bendiga a vuestra familia, María. Brittany. Bendiciones, iglesia. Ciertamente los pensamientos de Dios son más altos que lo nuestro, porque yo nunca pensé que estaría aquí en este lugar. Y mi testimonio es el siguiente. Desde niña fui teniendo conocimiento acerca de Dios y su palabra, solo que este no era el correcto, debido a que asistía a la iglesia católica, donde tomaba catequesis e hice la primera comunión, pero aún así, haciendo todo esto, sentía que no era mi lugar. Pasó el tiempo, crecí, comencé a involucrarme con los jóvenes de mi edad en la escuela y trataba de llevar una vida como ellos, divertida, libre y sin compromiso. Pero por más que me esforzaba, seguía vacía. No me daba cuenta que Dios tenía exactamente la medida de mi vacío. Más adelante, mi familia decidió ir a una iglesia evangélica, pero aún así perdí el rumbo. En aquel entonces, llegué a pensar que la vida cristiana era para viejos, y yo era joven y talentosa y no tenía por qué perder el tiempo en una iglesia, mientras podía disfrutar haciendo lo que quería hacer. Y es aquí donde un día me encuentro con un ultimátum. Pero antes de eso voy a hacer un paréntesis, voy a leer Hebreos 4, 12 y 13. Y dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Me sentí al descubierto, como si ya no era ningún secreto lo que pensaba. Y este fue el ultimátum que Dios me hizo. Deuteronomio 30:15. Y dice lo siguiente: hoy te doy a escoger entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que ames sus caminos, que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. Pero si tu corazón se rebela y no obedeces, sino que te desvías para adorar y servir a otros dioses, te advierto que hoy será destruido sin remedio. No vivirás mucho tiempo en el territorio que vas a poseer luego de cruzar el Jordán. Hoy pongo el cielo y la tierra por testigo contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida, para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo,
Sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida. Y desde ese día estoy siguiendo al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y como me ven, elegí la vida. Y estoy aquí lista para continuar y terminar esta gran carrera con todos ustedes. Y mientras Él llega, o nosotros vamos a Él, adorando a Jesús con todas nuestras fuerzas, al que fue, al que es y al que ha de venir, al que está sentado a la diestra de Dios Padre y quien reina sobre la tierra por los siglos de los siglos. Amén. Es verdad que ella se sentía talentosa y es talentosa. Qué lindo testimonio. Óyeme, a su edad yo no hablaba así, ¿no? Ni pensaba así. Dios te bendiga, Brittany. Y a tus padres también. Larry y Carolina. Saludos, buen día. Mi nombre es Larry Alfredo Polanco. Es un privilegio, un honor estar aquí. Quiero darle las gracias a Dios por permitirme presentar el testimonio de Él en mi vida. Crecí como un creyente católico romano. Toda mi vida, como es costumbre en las familias dominicanas, identificarse con esa religión. Hice la primera comunión y participaba en las actividades de esa institución hasta que me mudé a la ciudad de Santiago, puesto que vivía en un campo. Cuando llegué a la ciudad, comencé a divertirme, ir a fiestas, discotecas, bares, y pronto me vi envuelto en esa vida. Comencé a vivir una vida tan desordenada en los deleites y placeres, probando muchas cosas y haciendo cosas de las cuales hoy me avergüenza hasta el decirlas. De tanto andar envuelto en ese mundo de oscuridad, llegó un momento en el cual pasé por una etapa que hoy sé que fue nuestro Señor quien me colocó ahí. Y estaba atravesando un tiempo tan doloroso, tan oscuro, tan desesperante, tan frustrante en mi vida. Y lo más triste de todo es que no tenía esperanza alguna. Creo que ha sido el tiempo más difícil que he vivido en mi vida. Recuerdo buscar consejería. Fui a Casa de Emaús, muchos la conocen, en la ciudad que pertenece a la institución católica. También fui al Santo Cerro un 24 de septiembre, en Día de la Mercedes, e hice promesa prendiéndole velones a la Virgen María. Hice de todo en esa situación que estaba pasando. Luego recuerdo ir al campo y hablar con mi padre. Mi padre había crecido en la iglesia evangélica, pero se había apartado. Sin embargo, en el momento en que yo fui, Dios lo había restaurado. Entonces en ese momento él había vuelto a los caminos del Señor y me exhortó a asistir a la iglesia y me habló acerca de Cristo Jesús. Me invitó a escuchar una emisora cristiana de Puerto Plata, la cual comencé a escuchar diario desde mi celular. Recuerdo como ahora mismo que un jueves en eso de las 2 de la tarde estar escuchando un mensaje sobre la integridad de Job, el cual el Señor usó para hacerme nacer de nuevo. En ese día fue algo tan extraordinario, ya que yo me consideraba una buena persona, pero en ese día todo cambió, puesto que me pareció algo como sucedió a Isaías en el capítulo 6. Comprendí la podredumbre de mi corazón no regenerado, mientras que el Señor hacía la regeneración. Desde ese día comencé a apartarme de las amistades tóxicas, no aprobadas por Dios, y fue algo tan repentino que muchos me decían
que me daba un mes para que volviera a la vida otra vez. Muchos se burlaban, otros me apoyaban. Luego, al pasar el tiempo y ver la verdad, muchos comenzaron a criticarme, puesto que ya no corría como ellos. Varios meses después, invité a una amiga a la iglesia que estaba pasando por una situación un poco difícil, y ella fue a la iglesia, aunque me dijo que no volvía porque habían ciertas cosas que no le gustaron. Yo seguí invitándola y seguí invitándola cada vez que la veía. ¿Y qué te puedo decir? Ella volvió a la iglesia, se quedó en la iglesia, nos hicimos novios, más tarde nos casamos, entonces también se quedó en mi casa. Hoy día es mi esposa, tenemos una niña hermosa por la gracia de Dios, y hoy estamos aquí porque Dios así le ha placido. Gracias, amén. Tiene la mano fría. Parece que está nervioso. Eso es normal, sí. Oyéndolo a él veo el engaño del corazón. Él decía que estaba entregado totalmente a los placeres temporales del pecado y después no se sentía culpable. Tenemos un corazón engañoso. Definitivamente que sí. Voy a leer el testimonio de la amiga que luego se convirtió en esposa. Carolina. Dios les bendiga, hermanos. Crecí escuchando que la Iglesia Católica era la que el Señor había dejado como religión. Asistía todos los domingos a misa en la mañana, hice el catecismo, me preparaba para la primera comunión y me bauticé ya grande. Asistía a un grupo pequeño de jóvenes llamado San Francisco de Asís, católico, los domingos en la noche, y luego terminaba, nos poníamos a compartir y a beber alcohol. Y siempre en las actividades que realizaba la iglesia yo participaba junto con el grupo. Aunque estaba activa en las actividades, hacía cosas que no eran de mi agrado o no eran de agrado ante los ojos de nuestro Dios. Sufría de depresión y siempre vivía muy ansiosa. Luego entré a trabajar en un salón de belleza detrás de Unión Médica, donde conocí una psicóloga que era nuestra clienta, que me comenzó a ayudar bastante con esas situaciones emocionales por las que estaba atravesando. Luego un amigo me comenzó a invitar a su iglesia, a la cristiana, y le ponía siempre excusa para no asistir, pero él se mantuvo insistiendo hasta que fui. Pero no me gustó. Él se mantuvo invitándome y seguía negándome, hasta que un miércoles asistí al culto, y desde ese día mi vida, que era desordenada y vacía, cambió. Cuando terminó, el pastor hizo un llamado, levanté la mano y pasé al frente, y una joven de la iglesia me dijo: ¿quieres orar? Le dije que sí. Y dijo: repite después de mí. Después de ese día comencé a asistir a la iglesia y a tomar decisiones que le agradan a Dios. Cuando les dije a mis amigos que era cristiana, se burlaron y no me creían y me dijeron: alguien te gusta seguro en la iglesia. Y era verdad. Habían dos que te gustaban, Cristo y Larry. Sí, pero no te avergüences por eso, porque a veces Dios usa sus hijos para encontrar a sus elegidos. Y entonces lo usó a él por eso insistía. Dios le había dicho: insiste, que esa es mía. Y tuya también. Un sinnúmero de cosas comenzaron a decirme y me decían: te doy 3 meses para que salgas. Pero el Señor tiene el control, y comencé a orar y a pedirle que me diera fuerza para seguir y mantenerme firme, y así me respondió y lo ha hecho hasta el día de hoy. Mateo 24:13, uno de mis favoritos, el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Amén. Dios los bendiga.
Juan Marte. ¿Cómo lo pasaste? Me ha pedido leer su testimonio, lo voy a leer, pero me ha pedido también que lea Filipenses 4:13, el cual voy a hacer ahora. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, muchas bendiciones. Soy el hermano Juan Marte y estoy aquí para dar testimonio y testificar que el Señor es mi Salvador y mi Señor. Fui criado en la iglesia católica, pero desde los 16 años viví una vida desorganizada, entregada a los placeres temporales del mundo. Llegué a un extremo donde le dije al Señor, no quiero seguir viviendo, no quiero llevar esta vida. Me puse en oración, apareció una persona cristiana 3 días después. Dios oye la oración. Me llevó a su iglesia y me encontraba extraño porque no había sacerdotes católicos, sino pastores evangélicos. Escuché la palabra del Señor, el Señor tocó mi corazón, que lo que enseñaban está escrito en la Biblia. Entendí que había llegado el camino correcto de Cristo. Un día hicieron un llamado para aceptar al Señor y lo acepté como el Señor y Salvador de mi vida. Ya han pasado 16 años de que acepté a Cristo y digo que Él es bueno y para siempre son sus misericordias. Quiero decirles gracias por aceptarme en su iglesia, usted y a todos los hermanos en Cristo Jesús. Decirle que el Señor también me sanó de 2 enfermedades físicas. Toda la gloria sea para el Señor Jesucristo. Amén. Les pido a ustedes, los que están aquí, confíen, créanle y tengan fe en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es fiel y cumple todas sus promesas. Amén. Dios te bendiga. Eddie Coronado, o yo lo llamé a él. No. Me ha pedido también que lea su testimonio. Así que leo. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Por este medio le quiero expresar un poco de mi testimonio de cómo llegué a los pies de Jesús. Durante 42 años yo vivía perdido, siguiendo las corrientes del mundo y las pasiones del pecado. Andaba en distintos vicios, los cuales desagradan a Dios. Cigarrillo, lotería, maquinita, orgullo, arrogancia. Vivía hablando mentiras. En lo más profundo de mi corazón no sabía que había una salvación. Y durante 42 años de vida nunca leí la Biblia. El pecado me arropaba y yo no me daba cuenta. Pero gracias le doy a Dios de que me llamó varias veces buscando mi salvación. A pesar de que yo estaba haciendo todo mal,
delante de Él y contra de Él. Me llamó a través de una enfermedad en la cual me vi con los pulmones tapados y vomitando la sangre. Enfermé del azúcar. En tal momento me encontré con un grupo de creyentes, los cuales oraron por mi salud y salvación, y Dios me sanó y me regaló su salvación. Ahora bien, yo digo como dice nuestro pastor Arocha, que Dios nos ampare y nos dé fuerzas. Amén. Wow. Son muchos, tengo que... Warner llegó. ¿Dónde está Warner? Ven, Warner, por favor. Perdón, Warner, no. Es Gabriel y Heidi primero. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Gabriel Ventura. Yo nací en la ciudad de San Felipe de Puerto Plata. De niño solía visitar la iglesia de forma ocasional por la imposición de mi madre. Ya llegada a mi adolescencia, mi madre estaba firme ya en la fe y acudía a la iglesia de forma habitual. Sin embargo, en cuanto a mí, en mi adolescencia yo ponía mucha resistencia y estaba renuente a asistir a la iglesia, sabiendo ya y conociendo la verdad. Rehusaba ir a la iglesia porque encontraba más placer en las cosas de este mundo. Preferiría simplemente quedarme a charlar con mis amigos o hacer cualquier otra actividad a ir a la iglesia. Sin embargo, sabía que no estaba completo y tenía la certeza de que algún día llegaría mi turno para rendir cuentas ante Dios. Cuando pensaba en ello sentía temor, pero no un temor que infundía respeto como el que sentimos ya hasta ser creyentes. Yo tenía un temor que me infundía pavor, terror al pensar que al ser juzgado no tendría quien justificara mis acciones. Yo solía sufrir de episodios de ansiedad, me preocupaba por cosas sencillas, pero lo hacía de una forma agonizante. Un día de esos, en uno de esos episodios, estando yo en la casa recuerdo de un tío, pedí al Señor que por favor me librara de esa angustia y de este temor que afligía mi corazón. Así que a la joven edad de 13 años decidí entregar mi vida a Cristo, por el cual vivo hoy, y tengo una familia la cual vive para darle gloria a Él. Amén. Buenos días. Mi nombre es Heidi y soy de Puerto Plata. Tengo el privilegio de venir de una familia cristiana por generaciones. Desde pequeña, mis padres me llevaban a la iglesia a cada servicio realizado en la semana. Siempre fui una niña activa en todas las actividades que se realizaban en la iglesia y aunque no de buena manera ni voluntariamente, tenía que escuchar los sermones al lado de mis padres. La palabra de Dios fue trabajando en mi joven corazón y a la edad de 7 años entendí que si no aceptaba a Cristo como mi Salvador, mi destino era el infierno. Recuerdo que esa noche, acostada en mi cama, lista para dormir, llamé a mi madre y le dije que orara conmigo porque tenía mucho miedo de que Cristo volviera a buscar a su pueblo y yo me quedara. Desde entonces, Cristo salvó mi vida y es mi mayor deseo que Dios me dé la sabiduría para instruir en el Evangelio con mi ejemplo a mi hija Amy y a todos los que la procedan, y que me dé la fuerza para siempre traer a la iglesia y ella a temprana edad sepa que en Cristo hay salvación para su pequeño corazón. Siempre fui una joven muy activa en la iglesia y la mayoría de mis amigos estaban en ella. Dentro de ellos estaba Gabriel Ventura, quien es hoy mi esposo. Fuimos novios de esos que chateaban por Messenger y se mandaban canciones. Como muchas de las relaciones de adolescentes terminó y luego de varios años ya un poco más maduros decidimos volver a estar juntos y desde el 2014 no nos hemos separado.
Nos mudamos a Santiago, a una ciudad donde no conocíamos a nadie por motivos académicos y laborales, y tuvimos inconvenientes para encontrar dónde nos íbamos a congregar, ya que la iglesia donde yo quería ir nos quedaba muy lejos. Anteriormente había escuchado hablar de la Bautista de la Gracia y del pastor Arocha, ya que siempre iba a los eventos que se hacen en la IBI, el de Por Su Causa, Vive en Nuestros Corazones, etc. Y decidimos venir hasta que pudiéramos ir a la iglesia a la cual yo quería ir, pero no era lo que Dios tenía planeado para nosotros. Duramos un tiempo y me sentía mal porque en todo este tiempo no había conocido a nadie. Era como si cada vez que viniéramos éramos nuevos visitantes, hasta que un día le dije a mi esposo que no quería volver más, y me acuerdo que mi esposo me dijo que si Dios nos puso aquí fue por algo, que le diéramos otra oportunidad. Por obediencia a mi esposo, vinimos un domingo más, y ese domingo, que según yo sería el último, Dios me habló de manera personal y audible. El pastor Amíris me dijo: hermana Heidi, tenemos un área de cuna donde puede llevar a su niña, y para mí fue algo asombroso escuchar esas simples palabras. También la hermana Niurka se me acercó y me llevó, me acompañó al área de cuna y se quedó hablando conmigo. También recuerdo que otros 5 hermanos me hablaron esa misma noche y yo me sentía anonadada. Para mí esos simples actos fue como escuchar la voz tierna de Dios hablando a mi corazón. Luego de ese domingo conocí a muchas hermanas más que Dios puso en mi camino para que yo no me sintiera sola. Dios respondió mi oración a su tiempo y me hizo entender que me puso en la Bautista de la Gracia porque así es su santa voluntad. Y desde ese domingo en adelante es un gozo para mí venir a esta congregación a gozarme con todos mis hermanos. Gracias. Espérate, no te vayas. Hey, dime. Abrácenla así. Juaner, ven. Primeramente, Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Voy a contar un poco de mi testimonio. Mi nombre es Juaner. A través de este medio voy a contarles cómo tuve una experiencia espiritual a tal punto que Dios cambió toda mi vida, desde la imagen que tenía de la vida hasta mi forma de ser. Según me cuentan mis padres, nací de un embarazo no deseado. A los 8 meses de nacido, mi padre biológico se separa de mi madre, por lo cual crecí con la ausencia de un padre físicamente. Desde mi juventud solía tener problemas de identidad, ya que mis familiares crearon una imagen de mí a la cual me aferré y cuidaba de cumplir. Pero al pasar los años comencé a sentirme como un falsante, por lo cual tuve un descontrol, lo cual me llevó a mentir, adaptar la mentira como un hábito. También comencé a volverme un poco más egocéntrico. Buscaba cómo agradar a las personas, en lo cual tuve resultado. Pero aún rodeado de personas que le gustaba compartir conmigo, había algo en mi corazón que me robaba la alegría, aún hasta en los mejores momentos de mi vida. A la edad de 13 años, lo que fue el orgullo, la mentira y el agradar a los demás comenzó a traer consecuencias malas a mi vida y a los que me rodeaban, por lo cual comencé a distanciarme de las personas. Aunque las opiniones de las personas parecían no afectarme, sin darme cuenta caí en la trampa de ser esclavo de lo que las personas pensaban de mí, y comencé a desarrollar una falta de seguridad en mí. Buscaba solucionar todo esto con varios métodos. Visité iglesias circulantes en las cuales no hallé satisfacción en mi alma, por lo cual solo llegué a la conclusión de que la vida era así y que solo tenía que acostumbrarme a ignorar ese dolor en mi alma. A los 14 años todo eso cambió sin darme cuenta,
cuando asistí a una iglesia y el mensaje de la palabra de Dios llenó ese hueco que destrozaba mi ser. Luego entendí que el vacío que solía sentir mi alma se debía a que vivía alejado de Dios, por lo cual comencé a acercarme a Él. Aunque tuve inconveniente con la moralidad, ya que según mis ideales no me sentía un pecador, hasta que Dios me hizo ver que vivía en desobediencia contra su palabra, lo cual me trajo gran temor, ya que fue el mismo pecado de Adán, Eva y Satanás. Y desde ahí dejé de ver con livianez en mis pecados y emprendí el camino de Dios guiado bajo su dirección y bajo la orden de su palabra. Aunque no ha sido fácil permanecer en este camino, puedo exhortarle a cada uno de ustedes con todo mi corazón que es posible empezar de nuevo y borrar nuestro pasado, ser libres de la culpa, del pecado y hasta llegar a ser nuevas personas en Cristo. Gracias. ¿Terminamos? ¿Sí? Bien, ahora nuestros hermanos van a arreglar para pasar al... yo predico. Sí. Pues vamos a predicar entonces.